Saludos, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestro curso y aquí ya vamos a hablar de las funciones personalizadas. Entonces, en primer lugar vamos a hablar de la declaración de una función. Cuando declaramos funciones lo hacemos siempre en el scope global. Y aquí hay un ejemplo de la declaración de una función. ¿Okay? A esto es el header de la función. Esto es el header. Aquí este es el scope de la función, el cuerpo de la función, y ahí iría el código. Como está vacía, lo he colocado de esta forma para que tengamos espacio. Las funciones tienen que devolver algún tipo de valor. Si no devuelven nada es void. Ahora veremos de qué trata eso de devolver valores. Luego tenemos el identificador de la función, y después tenemos el paréntesis donde irían los parámetros, que perfectamente podríamos no tener ningún parámetro y no habría ningún problema. Y a ver, voy a borrar esto para que veáis. Vale, no hay ningún problema. Lo voy a devolver. En caso de que haya un parámetro, siempre este parámetro tiene que ser completado, a menos que tenga un valor establecido por defecto, que esto lo vamos a ver ahora. Esto es la forma de llamar la función. Esta es la sintaxis. El identificador de la función, abrimos y cerramos paréntesis, y en caso de que haya algún parámetro que tengamos que rellenar, se rellena. Punto y coma para terminar de invocar la función. Como veis, siempre tenemos que hacer el llamado de la función dentro ya sea de alguna otra función o dentro de una función de evento, pero nunca la vamos a llamar en el scope global. En el scope global solamente las declararemos, ¿vale? Vamos ahora a hablar acerca del return de las funciones. En caso de que sea de tipo void, eso significa que no queremos devolver nada. Sin embargo, eso no significa que return, que es esta palabra reservada que lo voy a escribir aquí mismo, return, vale. Esta palabra reservada aún así sigue teniendo su utilidad. Por ejemplo, en este caso, voy a borrar un momento esto. Vamos a llamar esta función era clase de prueba. Bueno, así es el nombre que le di, clase de prueba, ¿vale? Y le vamos a dar, por ejemplo, false. Vale, hemos llamado esta función. Cuando el programa llegue a onStart va a entrar. Vale, vamos a que se vea bien. Vale, el programa va a entrar en onStart, va a ejecutar esta función, la cual realmente no tiene nada que hacer en su cuerpo. Luego va a ejecutar esta función, o sea, va a llegar aquí, va a saltar a esta línea y va a ir línea por línea ejecutando todo esto. Entonces, en primer lugar va a ejecutar este print, después va a evaluar esta condición, si puede entrar, ejecutará esta línea, saldrá de esta condición, ejecutará esta otra línea, luego evaluará esta condición, si puede entrar, ejecutará este código, saldrá de este scope y así. Pero ¿qué pasa si a ti no te interesa que el programa siga ejecutando la función después de haber llegado a esta condición, por ejemplo, o esta otra? O sea, te interesa que el programa evalúe una de estas dos condiciones, pero después de entrar en ellas se salga. Entonces ahí entraría el return, ¿vale? Con el return, aunque no devolvamos nada, ¿vale? Cuidado, no podemos poner nada aquí, ningún tipo de valor, nos va a dar error, ¿vale? Pero con el return lo que hacemos es simplemente controlar el flujo de ejecución de nuestra función, ¿sí? Le decimos hasta dónde queremos que llegue y así podemos utilizar las condiciones if, controlar esto, ¿vale? Simplemente que lo entendáis. El return también nos sirve para entregar valores, ¿vale? Por ejemplo, en este caso suma, lo que hace es sumar A y B.
y devuelve el resultado de la suma. Entonces, gracias a esto, yo lo que puedo hacer es, aquí en onStart, como veis, yo tengo aquí una variable, de hecho lo voy a cambiar a tipo entero también, una variable que se llama resultado, es una variable global, ¿vale? Yo puedo venir aquí y decir resultado es igual a suma, y ahora tengo que completar los parámetros. Lo puedo escribir así en duro, si quiero, compilo y perfecto. ¿Cómo es que yo puedo asignar un valor usando la expresión de asignación, ¿sí? Este operador, a una variable? ¿Cómo es que lo puedo hacer? Gracias precisamente al tipo de retorno, ¿vale? Como en nuestra función suma devuelve un entero, ¿vale? ¿Cómo lo devuelve? Por medio del return, yo puedo realizar esta asignación. Ojo, quiero que entendáis una cosa. Los parámetros sí que los podemos utilizar, los podemos no usar. Podemos tener aquí un montón de parámetros de toda clase. Los parámetros no están directamente relacionados con esto, ¿vale? Con el tipo de dato a devolver. Sin embargo, el return sí está condicionado a devolver el tipo de dato que nosotros especifiquemos aquí, ¿vale? No podemos devolver otro tipo de valor, tiene que ser tipo entero, ¿ok? Es cierto que MQL de manera automática lo que hace es castear valores. Eso significa que, por ejemplo, transforma un tipo float en un tipo entero con una pérdida. O sea, si yo no puedo devolver 1,5, ¿sí? Me va a devolver 1, o sea, va a redondear automáticamente. Lo podríamos hacer, pero bueno, simplemente quiero que entendáis que yo tengo que asegurarme de devolver siempre el valor que he especificado aquí, ¿ok? Estos dos están relacionados entre sí estrechamente, mientras que esto de aquí no. O sea, yo puedo, como he dicho, puedo declarar aquí más parámetros, puedo no utilizarlos. Bueno, parameter count significa que estoy invocando esta función, pero no estoy obedeciendo a los parámetros. Pero bueno, dicho esto, quiero que nos fijemos también en que podemos entregar valores personalizados. He declarado aquí arriba una clase, ¿vale? Súper simple. Ya veremos las clases y las estructuras. Estas dos los vamos a ver en conjunto, una detrás de otra, ¿vale? Porque tienen muchas cosas en común. Pero bueno, aquí hay un enum, ¿vale? Ya habéis visto los enums. Estos son, digamos, los tipos de datos, por así decirlo, personalizados, ¿vale? Es un enum personalizado, un struct personalizado, una clase personalizada. Ok. Nosotros podemos devolver todo eso también. Aquí hay una función que es de tipo mi-enum, ¿vale? Y nos retorna uno de los elementos de nuestro enum. Podría devolver una variable de este mismo tipo de enum, por ejemplo. Aquí tengo una clase, o sea, perdón, una función que devuelve un puntero. Ya veremos los punteros lo que son, pero bueno, que lo sepáis. ¿Vale? Simplemente se devuelve un puntero del tipo de la clase que hemos creado, y aquí hay una clase que devuelve un objeto de la clase que hemos creado, y aquí hay una función que devuelve una estructura de la estructura que hemos definido arriba, ¿sí? Simplemente quiero que os quedéis con eso, no que lo entendáis del todo aún, pero que sepáis que las funciones no solamente están no solamente pueden devolver valores por defecto de tipo entero, double, bool, etcétera, de estos tipos de valores ya predefinidos, sino que puede devolver estructuras, clases y enums personalizados que nosotros creamos, ¿vale? Pueden hacer eso también. Ok, vamos a hablar ahora de los parámetros. Como veis aquí no estoy usando ninguno de los parámetros, sin embargo esto no me da ningún tipo de error. Simplemente los declaramos ahí, pero el cuerpo de la función está vacío. ¿Qué quiero mostrar aquí?
Podemos declarar obviamente todo tipo de parámetros que nos vengan en gana. Quiero que notéis una cosa, este parámetro tiene un valor por defecto asignado. Esto es obviamente perfectamente correcto. Solamente tener en cuenta que cuando un parámetro tiene un valor asignado, tiene que ir a la derecha del listado de los parámetros, ¿vale? No puede estar aquí en el medio ni al inicio. Todas las variables con parámetros por defecto, o sea, con valores por defecto, van a ir siempre a la derecha del todo, ¿ok? Si no, os va a dar un error. Lo siguiente que quiero hablar acerca de los parámetros es el pasar parámetros, pasar variables por referencia en nuestros parámetros. ¿Qué significa esto? Esto significa que vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Bueno, vale, podemos venir aquí en onStart y hemos dicho perdón, ya se me ha olvidado el nombre. Función con parámetros 1, vale. Vamos aquí en onStart y decimos función con parámetros 1. Entonces, aquí le podemos pasar, debemos de pasarle parámetros, o sea, variables, bueno, lo que fueren, variables, objetos, lo que sea, que existen, en este caso, existen en el scope global, ¿vale? O sea, no queda otra. Bueno, no queda otra, no. Podemos pasarle... bueno, mira, os voy a poner el ejemplo y ya está. Por ejemplo, yo tengo una variable global que la paso aquí por referencia. Yo tengo una estructura que la llamé... ¿Cómo la llamé? Aquí está s barra baja estructura. Ahí está. Vamos a pasarla por aquí. S barra baja estructura. Después tenemos un array que se llama array y después tenemos c barra baja mi clase, ¿vale? Compilo. ¿Qué acabo de hacer? Todos estos elementos han sido pasados por referencia. Ojo, las estructuras y los arrays solamente se pueden pasar por referencia, ¿vale? Con respecto de las clases, vamos a hablar en detalle cuando veamos los punteros, el casteo y tal. Entonces, el tema de las clases las voy a dejar por un segundo aparte. Pero sí, también se pueden pasar por referencia, ¿vale? Igual que estos otros objetos, ¿vale? Pero tiene un poco más, hay más detallitos. Vale. Sin embargo, las variables podemos pasarlas por referencia si hace falta o no, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a suceder con nuestras variables? Esta variable vale 10, ¿vale? Ok, como yo le he pasado por referencia aquí, está ocupando este lugar. Esa variable ahora va a valer 100, ¿sí? Porque ha sido pasada por referencia. ¿Qué significa pasar por referencia? Significa que estamos apuntando directamente al espacio en memoria que ocupa ese objeto, esa variable que hemos colocado aquí. Entonces, todo cambio que hagamos aquí se va a quedar reflejado en la propia variable que pasamos, ¿vale? Lo mismo con la estructura, pero ojo, como he dicho antes, solamente podemos pasarlas por referencia, y lo mismo con el array, con los arrays, solamente los podemos pasar por referencia. Con respecto de las clases, las podemos pasar directamente por referencia o podemos pasar punteros, pero eso ya, como dije antes, es un poco más avanzado, lo veremos más adelante. Vale, vamos a hablar ahora de las así llamadas buenas prácticas dentro de este tema de las funciones. Cuando nosotros creamos una función, por ejemplo, esta función lo que hace es dividir dos valores. Sabemos que dividir por 0 es un crasheo seguro. Entonces nosotros lo que debemos de hacer es evaluar en este caso los parámetros de entrada, ¿vale? Si alguno de esos dos valen 0, ¿ok? Devolvemos -1 y salimos. Como hay un return, se sale. ¿Esto para qué? Es para precisamente evitar ese crasheo. Esto es un ejemplo obviamente muy simple, ¿vale? Muy simple,
pero aquí se muestra la idea de chequear siempre los valores de entrada. Y pues cuando vosotros diseñéis vuestras funciones, vais a necesitar evaluar siempre los valores que se están pasando para ver si estos valores van a crashear o no vuestro programa, o si no es crashear, es hacer que funcionen correctamente, ¿no? Esto es uno. Y otra forma de hacer esto es, vámonos aquí arriba, y digamos que resultado es igual a división, y ponemos 10 y 20, ¿vale? Vale, aquí hay una conversión, no importa, ¿vale? No hagáis caso. Conversión implícita, esto se llama conversión, pero eso lo hablaremos más adelante, ¿vale? Vale, en este caso, una manera de chequear el resultado es aquí mismo, diríamos, si resultado es igual a -1, da igual, hacemos un print tipo hubo un 0 pasado por parámetro etc, lo que sea, no importa, ¿vale? Para que os hagáis la idea. Cuando trabajemos con las funciones de la API de MQL5, obviamente no podemos, o sea, el check de los valores que se están pasando ya lo hacen ellos, porque ellos son los que diseñan sus propias funciones, pero nosotros sí vamos a tener que estar evaluando el retorno, ¿vale? Por ejemplo, en este caso nuestra función devuelve un -1 en caso de que se haya pasado un 0, ¿sí? Esto nos protege del crasheo. Nosotros tenemos que evaluar, oye, ¿nos ha dado un -1? Si ha dado un -1, tal, es que hubo un error. Esto es un ejemplo tan simple que pues parece que no tiene sentido, pero cuando trabajamos con las funciones de MQL5 sí vamos a estar constantemente evaluando el retorno de la función buscando este típico -1 o buscando algún 0 o buscando algún tipo de error, ¿okay? Y el último tema del cual quería hablar era de una buena práctica es nunca utilizamos o tratamos de evitar al máximo utilizar variables globales así, tal cual, dentro de nuestras funciones. Por ejemplo, yo digo return var global así, var global, vale, un ejemplo, ¿no? Esto es una muy mala práctica. Siempre queremos crear esos parámetros y pasar nuestros valores a través de los parámetros. Nunca queremos utilizar variables que han sido declaradas en el scope global de esta forma, directamente, ¿sí? Siempre las queremos pasar como parámetro. Con esto conseguimos que la función sea independiente del programa en el que ha sido declarada, pudiendo así copiar esta función fácilmente y pegarla en otro programa o crear una librería de funciones, ¿sí? Ahora, si nosotros usamos variables globales dentro del scope de nuestra función, lo que va a pasar es que cuando la copiemos y peguemos nos va a dar error, va a decir, vale, esta variable no existe, y bueno, son historias. La buena práctica es siempre encapsular, aislar nuestra función del entorno en el que está, de modo que no tenemos ese problema, ¿vale? Entonces la voy a devolver a como estaba y todo estaría correcto. Quiero haceros notar una cosa. Podemos sin problemas pasar aquí, por ejemplo, nosotros tenemos este array que no ha sido inicializado, pero vamos a inicializarlo simplemente para tener unos números ahí, 1, 2 y 3, así mismo está perfecto. Podemos sin ningún problema pasar
array, pero ojo, especificando el índice. Esta es la diferencia. Si yo paso el array tal cual, estoy queriendo decir que estoy pasando todo el objeto. Sin embargo, si yo especifico un índice, significa que estoy pasando por el parámetro la variable, porque no olvidemos que el array contiene una serie de variables, correcto, ordenadas, y accedemos a esas variables por medio del índice. Entonces aquí sí puedo pasar sin problemas esa variable que forma parte de este array, siempre que especifico el índice. Eso no es ningún problema. Si yo, como dije antes, estoy pasando el array así, me va a dar un error porque no corresponde con los parámetros de esta función, y solamente lo podemos hacer por referencia, como mostré antes. Bueno, podemos pasar, por supuesto, también una función como parámetro. En este caso yo pongo una suma, ¿vale? Y aquí pongo 10 y 10, ¿vale? Y compilo y no me da ningún problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta suma nos devuelve un valor, que en este caso va a ser 20. No necesitamos asignarlo primero a una función, asignar el resultado de esta suma primero a una variable para luego poder usar esa variable como parámetro. No hace falta, podemos saltarnos ese paso y directamente utilizar la función con sus parámetros, ¿vale? Etcétera. Tenemos la libertad de hacer esas cosas. Bueno, hasta aquí la clase de funciones. Espero